3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por Tres. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. En esta mañana les habla Miguel Jacín, su hermano, y en compañía de Ricardo Vidal. Ricardo, buenos días. Buenos días, mi hermano. Hoy vamos a continuar con la serie de programas que hemos estado haciendo acerca de la salvación de manera más específica. Estamos hablando de los 5 puntos del calvinismo, doctrinas básicas de la salvación, y sabemos que surgen desacuerdos, de manera que aquellos que tal vez no estén de acuerdo con lo que nosotros vamos a explicar, y hemos estado explicando en el programa, bueno, pues lo que tenemos que hacer es continuar investigando y leyendo las Escrituras y pedirle al Señor, en el poder de su Espíritu Santo, que nos aclare y que nos quite los prejuicios. Ricardo, yo reconozco algo. Si yo hubiera nacido, si me hubiera convertido en una iglesia que creyera lo que creen los arminianos, yo reconozco que me hubiera sido difícil también aceptar una doctrina contraria, totalmente diferente y contraria a los 5 puntos del arminianismo. ¿Por qué? Porque ya eso forma parte de tu esquema mental y es difícil sacar los prejuicios, pero nosotros debemos ir a las Escrituras dentro de lo posible, con la mente abierta de que Dios nos hable. Sabes que yo mismo, al principio de mi conversión, cuando leí Romanos, a los que antes conoció, a esos predestinó, yo llegué a pensar, bueno, es que Dios vio que yo iba a creer y entonces me escogió. Pero eso es totalmente opuesto al resto de las Escrituras. Después yo me di cuenta cuando vi otros muchos pasajes. Lo que pasa que a veces, como bien sabemos, Dios, una de las perfecciones o atributos de Dios es que Él es incomprensible. Nosotros no podemos comprender en su totalidad a Dios porque seríamos entonces también Dios, y eso no es así. Así es. Y aunque hay cosas que en nuestras mentes no parezcan cuadrar, en la mente de Dios sí cuadran. Él dijo bien claro que no fuimos nosotros que lo escogimos a Él, sino Él a nosotros. Y que así como a Israel, Él dijo de Israel, yo los escogí a ustedes, no porque ustedes eran un gran pueblo, porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Porque los amé. Exacto, sino porque los amé, y eso es lo que significa la palabra, a los que antes conoció, por los que antes tuvo un amor íntimo, como le dijo Dios a través de los profetas menores a Israel, a vosotros solamente he conocido de todos los pueblos de la tierra. O sea, eso no significa que Dios no sabía más nada de nadie, sino, de miles de pueblos, yo nada más sé que existe este. No, es que a ellos solo los amó, como tú dices, porque los amé. Y a nosotros, en cuanto a qué vio en nosotros, nos dice lo mismo en Corintios. Mirad vuestra vocación, que no soy muchos sabios ni muchos nobles, sino que lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil. Eso fue lo que escogió Dios. Entonces, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte. A fin de que nadie se jacte. A fin de que nadie... Y eso fue lo que yo entendí, Miguel. Yo creía también antes. Oye, es que él vio que yo iba a creer. Wow, qué iluso, qué bárbaro. Si Dios me dejaba, yo hubiera estado... Yo siempre he dicho que yo solo tenía 2 destinos. Si Dios no me buscaba y me salvaba. Solo 2 destinos. Y yo estoy seguro de eso. La cárcel o la muerte. Y yo también. Por el camino por donde yo iba, no iba a desembocar en otro lugar. Así mismo es. Gracias a Dios que me libró. Y no porque él vio que yo iba a creer. Porque ni siquiera la gracia común nos acompañaba. Así es. En el sentido de que nos hubiera sucedido lo que tú acabas de decir, si Dios no nos hubiera llamado. Así es. Mira, yo veo mi conversión, mi propia conversión, y yo identifico y reconozco que es un milagro. Es un milagro, porque uno estaba tan alejado de las cosas de Dios, y tan distante, y
y tan enemigo de las cosas de Dios. Yo hubo un tiempo que estuve leyendo filosofía para poder negar a Dios. Finalmente Dios me rescató. Como un hombre que estaba escribiendo un libro para demostrar que Cristo no había resucitado. Él fue específicamente eso, creo que a Israel, Sí. a estudiar y a escribir del asunto para demostrar esa falacia, según él, que no era así. Resulta ser que a mitad de investigar el hombre se convirtió. No tuvo por dónde coger. Igual que Pablo. Dios no vio que Pablo iba a creer. Pablo, lo que él mismo dice, que era un blasfemo, injuriador, perseguidor. ¿En qué iba Pablo cuando Dios lo encontró y lo convirtió? Persiguiendo cristianos para encarcelarlos y matarlos. Así es. Y Dios lo convirtió. Pues mira, nosotros hemos ya hablado de la depravación total, primero de los puntos, de los 5 puntos del calvinismo, doctrina reformada, que nosotros creemos, queremos, amamos, doctrina de la gracia. Así le llaman, doctrinas de la gracia. De la gracia. Que el hombre está totalmente depravado, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios, el hombre es un esclavo, el hombre está ciego y está sordo también, como dice la palabra de Dios. Es un muerto total espiritualmente hablando y por lo tanto necesita un poder externo a él para poder llamarle bueno a lo que Dios le llama bueno y malo a lo que Dios le llama malo, porque él está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, él está lleno de tinieblas y solamente puede hacer el mal, como dice el Salmo 14, solamente puede hacer el mal. Entonces, si es así, como nosotros vimos, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo, es ciego, es sordo, y es hasta mudo porque no puede invocar a Dios espiritualmente, como dice la Biblia. No vamos a citar todos los textos de la semana pasada, no nos da el tiempo. Si es así, necesita un poder externo que le dé vida, que lo resucite espiritualmente. De la misma manera como Cristo llamó a Lázaro. Lázaro estaba muerto, podrido, muerto ahí, totalmente, físicamente. Y Cristo tuvo que decir, ven, sal fuera. Es como el caso aún de Nabucodonosor. Dios envió un juicio sobre él y lo convirtió en una bestia humana. El hombre duró 7 años entre los montes, como un animal salvaje, le creció el pelo, las uñas. ¿Y cómo él pudo salir de ese estado? Dios había determinado que en 7 años pasarán sobre ti, al cabo de los cuales entonces tú vas a levantar tu vista al cielo y tú vas a reconocer que es Dios quien reina, que es el cielo que gobierna. Entonces tu razón te será devuelta. Así es. Y así era, eso es lo que éramos nosotros como bestias, hasta que Dios obró en nosotros y miráramos al cielo. Entonces, si es así que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, debe haber un poder externo que lo resucite espiritualmente. Si hay un poder externo que lo resucita espiritualmente, y como sabemos que no todos son resucitados espiritualmente, entonces debe haber una elección. Dios elige a unos para darle vida y a otros los deja en sus delitos y pecados. Y eso es lo que por eso es que esta doctrina es tan lógica. Si tú niegas un punto, lo niega a todos. Y si acepta un punto, los acepta a todos. Entonces, depravación total necesita un poder que te resucite y eso lleva a la elección incondicional, porque nosotros fue incondicional porque Dios no vio nada bueno en nosotros, porque no había. No había, y tal como dice Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, resucitándonos, vida espiritual. En otras palabras, yo no los voy a salvar porque ustedes eran mejores o porque hacían mejores cosas que los demás. No es porque había alguna condición en nosotros que hizo que Dios se atrajera hacia nosotros para salvarnos. No, por eso a ese punto de la doctrina de la gracia se le llama elección incondicional. Como vimos el lunes pasado, veíamos que cuando Dios miró a nuestros corazones, lo que vio fue adulterio, disensión, herejía, mentira, robo, fornicación, homicidio, toda maldad. Y comenzando con una, del corazón salen, dijo él, los malos pensamientos, como vimos en Génesis también, que vio Dios los hombres y vio que la maldad de ellos era
mucha, grande en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, los malos pensamientos, era de continuo solamente el mal. O sea, no se debió a alguna condición en nosotros por lo que Dios nos escogiera. Tal como dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, fíjate, una escogencia, una elección, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, predestinación, para ser adoptados hijos. Nos dio el derecho de ser hijos, adoptados hijos, tal como dice Juan 1:12, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí está la clave, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Y como decíamos en un programa anterior, no fue que Dios hizo eso a lo loco, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, Él no ha declarado cuál fue la razón por la que nos escogió. Aquí la Biblia declara simplemente por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Hay una cosa clara. La razón no estaba en nosotros, estaba en Él. Está en Hay una razón. Eso es. Pero estaba en Él. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, un ejemplo de eso para abundar más, porque es bueno siempre buscar ejemplos bíblicos. Cuando el Señor fue, creo que al estanque de Betesda, había muchísimos enfermos ahí, pero muchos, y Él es Dios. Él podía sanarlos a todos con solamente decir la palabra o desearlo, punto. Pero Él se dirigió a uno. Así es. Y mira qué bien, porque eso es un buen ejemplo, porque al que Él llamó y le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y lo sanó. Ese no era alguien que tenía un buen corazón, porque inmediatamente fue sanado, que los fariseos lo vieron con su lecho cargado y le llamaron la atención, porque según ellos él no podía cargar el lecho en sábado. Él le dijo, el que me sanó fue el que me lo dijo. ¿Y quién es? Y él fue y fue a delatarlo. Mira, ese fue el que me dijo. O sea, él no brincó de alegría y agradeció a Cristo y adoró. Cuando él se puso del lado de los fariseos. O sea que aún ese hombre que recibió, como muchos otros que en el ministerio terrenal de Cristo recibieron la bendición y la salud de Él, no le agradecieron. Este fue uno de ellos. O sea, esta es una demostración clara que los bienes que recibimos de Dios no responden a alguna cosa buena que Él haya visto en nosotros, porque Él nos conoce bien. Desde la planta del pie hasta la coronilla, dice la Biblia, no hay en nosotros nada bueno, nada bueno. Así es. Pues, no, y la Biblia está llena de lo que tú acabas, de ejemplos. Es un océano, porque esto no es una doctrina con 2 o 3 versículos, son cientos, literalmente, de versículos. La viuda de Sarepta, cuando el Señor Jesucristo enseñó la doctrina de la elección incondicional, y Él menciona el caso de la viuda de Sarepta, aquella viuda. Dice, no había muchísimo más viuda en Israel, pero Dios mandó a Elías a donde esa viuda, una elección. En Israel estaba llena de leprosos, pero Dios se fue y envió al profeta al profeta Eliseo, a donde el sirio Naamán. Por donde quiera vemos la elección incondicional del Señor. Pero nosotros queremos, como vamos a ver hoy la expiación limitada, y necesariamente la elección incondicional y la expiación limitada están íntimamente relacionadas, lo vamos a ver al mismo tiempo. Y vamos a tomar un tiempo también para hablar de algo que trajo confusión en el programa anterior, Juan 3:16. ¿Qué significa Juan 3:16 y qué no significa Juan 3:16? Y algunos otros textos que mencionan la palabra mundo. Por ejemplo, Juan dice también que Él es la propiciación de todos nosotros, hablando de los judíos. Dice, pero no de todos nosotros, sino también de todo el mundo. Y significa eso que Cristo fue la propiciación para todos y cada uno de los hombres que han nacido y que nacerán. Vamos a analizar eso también más adelante, en esta hora, en este programa, si Dios quiere. Pero queremos ver, para concluir la parte de manera específica de la elección incondicional, a Romanos capítulo 9, desde el verso 8 hasta el final lo vamos a ver. Antes que tú lo leas, déjame... Sí. Yo creo que no nos va a dar tiempo ahora. No hay problema. Tenemos que ir a una pausa. Solo a leer el enunciado para terminar con ese tema, como tú dices, de la elección incondicional. ¿Qué es lo que enseña esto? Dice,
una buena definición, dice, a aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, desde antes de la fundación del mundo, según el propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa para que lo salvara. Eso es lo que declara esta doctrina. Bien, entonces vamos a una pausa, pero en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así. Ricardo, Pero un cristiano puede participar en la política. Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad. nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo. Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Seguimos en nuestro programa Tertulia por Tres. Tenemos una llamada en el aire, así que puede pasarla adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, está en el aire. Sí, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bien, bien, gracias a Dios. Ay, me alegro. Yo estoy llamando porque me apasiona mucho ese tema de los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Sí. Que Pablo ha explicado tan magistralmente en todas sus epístolas. Así es. Y, por ejemplo, veo que no solamente Dios nos escogió para salvación, nos predestinó para salvación, sino que Dios ha predestinado todo cuanto sucede. Así es. Sí. Porque veo el texto en Hechos 2:23 que habla de que a su propio Hijo Jesucristo, Él dice a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, Dios los predestinó para que su Hijo muriera. Así es. Y uno le podrá decir, pero ¿por qué entonces inculpa? Como dice Pablo en ese interlocutor imaginario de Romanos 9, ¿por qué inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la respuesta es, pero ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Amén. Así es, pues gracias mi hermana por su participación. Y gracias por eso, y que el Señor le bendiga y le siga usando. Amén, amén. Bien, entonces vamos a leer Romanos 9, el texto que estaba citando la hermana ahora. Dice así, vamos a leer desde el verso 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo está hablando aquí diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿En qué sentido, Ricardo, no son israelitas? Es decir, que no forman parte del pueblo de Dios. Así es. No todos son parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que Él ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Si lo adaptamos al día de hoy, no es porque usted nazca en un hogar cristiano que ya usted es cristiano. No, Exactamente. Si usted forma parte de la promesa. No importa que te hayas pasado la vida yendo a la iglesia y que tus padres eran creyentes, que desde que tú naciste te instruyeron en el camino. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has arrepentido, si no te has convertido, puedes aún nacer y morir en una iglesia cristiana y de ahí, tristemente, irás a la condenación si no, Entonces, si no en el te has verso, entregado a Cristo. Así mismo. El verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Según la promesa, esa promesa está en el decreto eterno de Dios, no está detallada en la Biblia. Y si está en el decreto eterno de Dios es porque hay un grupo de elegidos necesariamente, porque no todos son descendientes, dice la palabra. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, escuchen eso, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios,
conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, ellos no tuvieron que nacer y crecer y después más adelante allá decidir creer en Dios, como dicen los arminianos. No. Dice la palabra claramente que no habían aún ni nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es que llama? Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un paréntesis, ahí está lo que llamamos esa elección incondicional. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Entonces dice, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, ese propósito de Dios en elegir no fue conforme a las obras que iba a hacer esa persona, como yo pensé que de mí al principio de mi conversión, que él vio que yo iba a creer y me escogió. No es conforme a las obras, sino, dice aquí, por el que llama. Ahí es que ahora, está todo. Ricardo, te hago una pregunta. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios y de la elección, en cuanto a la elección, permaneciera. Y dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pregunta, ¿entonces hay injusticia en Dios por eso? No hay injusticia. La Biblia lo dice, pero no hay injusticia. ¿Por qué? Porque los dos estaban realmente muertos en sus delitos y pecados. Los dos eran hijos de perdición al principio, antes de nacer, por el pecado original con el que todos nacemos, como enseña la palabra de Dios. Pero Dios decidió salvar a Jacob y a Esaú dejarlos muertos en sus delitos y pecados. Es como si tú tuvieras algún poder para resucitar, utópicamente hablando, y tú fueras a un cementerio y todos los que están en ese cementerio habían sido ejecutados por homicidas. Bueno, pero tú decides resucitar a 5 de ese grupete que está ahí, ese gran grupo. Tú lo resucitaste porque había alguno de los muertos que estaba medio vivo, o porque alguno de los muertos era mejor que el otro. No, porque todos estaban muertos y todos era por homicidio. Eso es más o menos una ilustración medio pobre de lo que significa eso. Eso era lo que éramos nosotros, un cementerio. Estábamos muertos y Dios vino y resucitó a algunos. ¿Por qué? Porque éramos mejores. No, éramos perversos, igualitos porque o peores que los demás. Porque Él quiso. Exacto. El verso 14 pero hace la misma pregunta que yo te acabo de hacer. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Los arminianos dicen que si es como nosotros decimos, hay injusticia en Dios. Pero eso es sin querer hacer una blasfemia. Pues yo estoy diciendo sin querer, porque yo sé que el que dice lo contrario no lo hace pensando en acusar a Dios de malo. Entonces dice el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y ahora miren las respuestas bíblicas que da Pablo. Verso 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es el caso aquel cuando el pueblo de Israel en el desierto, en el transcurso del desierto, pecó contra Dios y Dios dijo, quítate del medio que lo voy a destruir a todos. Y Moisés dice, no lo hagas, destrúyeme a mí. Y el Señor le dice, no, un momentico, Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahí no dice de lo que son más o menos buenos, de lo que más o menos aquello. No, dice del que yo tenga misericordia. ¿Y sabe de quién me voy a compadecer? Del que yo me compadezca. Es decir, yo soy soberano, Moisés, en hacer lo que yo quiera. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Si en la criatura hubiera algún poder, como dicen los arminianos, para elegir a Dios, es decir, que en la caída no todo fue destruido, no todo fue distorsionado, no todo fue depravado, sino que quedó lo que ellos llaman el espíritu ahí para elegir a Dios. Si es así, entonces este texto no tiene sentido, Romanos 9:16, que dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si dependiera de la criatura, entonces dependiera del que quiere y del que corre. El mismo Señor dijo, ustedes no pueden venir, oye bien, ustedes no pueden venir a mí si el Padre que me envió no los atrajere. Y alguien dice
que la palabra griega que se usa ahí para traer, dice, es arrastrar. O sea, si Dios no nos agarra y nos arrastra, nos lleva a Cristo, vamos, no vamos. Porque la Escritura, verso 17, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Oye, es que nosotros no podemos pedir excusas por lo que Dios dice. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Dios. Y con todo no somos títeres, somos responsables. Somos responsables de nuestros actos. De manera, verso 18, que de quien quiere, tiene misericordia, del que él quiere. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, verso 19, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En otra palabra sería, bueno, pues si la cosa es así, si todo depende de Dios, si la salvación depende de Dios, desde principio hasta fin, si es así, si yo no tengo nada que hacer, entonces ¿por qué me acusan de pecado? Y la respuesta de Dios a través del apóstol Pablo en el verso 20 es muy contundente y muy clara. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, de la masa humana, un vaso para honra y otro para deshonra? Mire, eso es un texto fuerte. Y nosotros no es que nos estamos gozando en los que se pierden, jamás. Dios nos libre de eso. Todo lo contrario. Cuando es conveniente que nosotros leamos de vez en cuando esos textos para que veamos qué fue lo que Dios hizo con nosotros, de dónde nos sacó y de qué nos libró. Y es para uno poner su boca en el polvo y quedarse callado y decir simplemente, Señor, gracias. Como Dios le ¿Por dijo qué a mí, como dice el himno aquel? Así es, como ¿Por qué a mí? Como le dijo Dios a Israel, cuando ustedes entren en la tierra prometida y disfruten de todo lo que yo les voy a dar allí, traigan una ofrenda de las primicias y pónganla delante de Dios y digan, un arameo a punto de morir era mi padre. Y mira ahora lo que Dios ha hecho con nosotros. Qué cosa más grande. Eso era lo que llamamos nosotros. ¿Y qué dice? Y te postrarás y adorarás. Ese es el propósito. Verso 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, él pudo haber destruido inmediatamente a Faraón, pero él no lo hizo. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Oye, es por donde quiera que tú encuentres la elección incondicional. Voy a repetir ese verso 9 del capítulo, verso 23 del capítulo 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Dios preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, el llamamiento eficaz que lo vamos a ver. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí entra el mundo, de todo el mundo él escogió. Como también en Oseas dicen, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaac clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Isaías, los lentes tan flojos. Voy a repetirlo, verso 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Los escogidos, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En otra palabra, si Dios no hubiera tenido misericordia, todos estaríamos perdidos. No, consumidos, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos como pasó con Sodoma y Gomorra. Mira, y eso es otro punto en cuanto a la elección incondicional y al propósito eterno de Dios. Vamos en un rato a poner un punto importante, cuál debe ser la reacción de aquellos que oyen esto. Y a la misma vez hablar un poco de que esto no significa, bueno, pero si Dios escogió, si Él predestinó, entonces... Yo voy a esperar que me llame. Exacto, y no hay que predicar ni hay que hacer nada porque ya, el que se va a salvar, se va a salvar. No. Hay una responsabilidad. Pero a lo que iba ahora es,
en cuanto a Sodoma y Gomorra, que también es un ejemplo de lo que es que Dios es soberano. Cuando Dios fue a Israel y hizo todos esos milagros, Él reprendió duramente a Betsaida, a Corazín y esas ciudades. ¿Por qué? A Capernaum, porque había hecho muchísimos milagros en esos lugares y esas personas no se arrepintieron. Y el Señor les dijo: ay de vosotros, en el día del juicio, el castigo para Sodoma y para Gomorra será más tolerable que para ustedes. ¿Por qué? Dice, porque, pero mira lo que dijo el Señor, oye bien, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, se hubieran arrepentido. Entonces, si Dios sabía eso, ¿por qué no hizo los milagros en Sodoma y en Gomorra? Decidió elegir a Israel soberanamente, para hacer eso y dejó a Sodoma y Gomorra en su pecado. Él lo eligió soberanamente. En eso, por ahí es que dice también: yo te alabo, Padre, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque así te agradó. Entonces ahí es que viene lo de la reacción, Miguel, y es importante. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Levantar el puño al cielo contra Dios? No. Arrodillarse y decir: Señor, ten de mí misericordia. Como dice en el libro de Job, es sabiduría contender con el omnipotente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Señor, si es así, yo me postro. Ten misericordia de mí, que soy un miserable pecador. Amén. Amén. Y Dios te va a oír. Y Dios va a concederte la salvación. Amén. Amén. Si nosotros vamos entonces y damos un saltito y vamos al capítulo 11 de Romanos y leemos los primeros 6 versículos, escuchen lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, eso es Pablo hablando, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, es decir, yo soy israelita. Pero es interesante, dice que se ha desechado a su pueblo. Aquí se está refiriendo a todo el pueblo de Israel, pero Pablo lo circunscribe al pueblo de los escogidos con su respuesta que da. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese texto implica necesariamente que el pueblo no necesariamente, que todo el pueblo no es el pueblo de Dios, sino aquellos que forman parte de la promesa, como él dice en el verso 9, en el capítulo 9. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La palabra amar es la misma, desde antes amó. Todos aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo son su verdadero pueblo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo. A su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Es decir, ya no hay más fieles, Señor. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esa palabra "yo me he reservado" no habla de que ellos escogieron quedarse con Dios. Dios los escogió a ellos. Dios se ha reservado, yo me he reservado. Verso 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Yo quería leer esa palabrita. Verso 5, lo voy a repetir. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y ahora escucha, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si, como dicen los arminianos, el hombre tiene que primeramente buscar a Dios para entonces Dios escogerlo a él, entonces ya este versículo 6 no tiene sentido. Ya entonces ya no sería por gracia, sino por la obra que ese hombre hace, por la decisión de él de elegir a Dios. ¿Acaso significa lo que estoy diciendo que el hombre no, que qué es lo que uno hace entonces cuando elige a Dios, cuando uno dice que se convirtió? Bueno, que primeramente hay un poder sobrenatural de Dios, envía su Espíritu Santo, es lo que se llama la regeneración, nos regenera, nos recompone nuevamente y entonces nos pone a llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo, y entonces nosotros elegimos a Dios. Pero hasta que ese poder no actúe en nosotros, no hay nada. Mira un ejemplo, hasta que no hay una resurrección espiritual, en otras palabras. Si hay un ciego de nacimiento y
y se le devuelve la vista, ¿qué es primero? El milagro que se realiza en él y entonces como consecuencia él ve, o es al revés. Claro que Primero, para que vea, tiene que recibir el milagro, entonces ve. Así nosotros, para ver espiritualmente, primero tenemos que recibir un milagro de Dios, para resucitar también, para creer también. Esa es la idea. Debemos ir a una pausa, pero no se mueva del dial, porque en breve volvemos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana. Radio Eternidad, 990, amplitud modulada. Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org. Nuevamente estamos en nuestra tercera sección de su programa Tertulia por Tres. Para aquellos que han sintonizado un poquitito tarde, estamos tratando el tema de la elección incondicional mezclado con la expiación limitada, aunque no hemos llegado ahí. Exacto. Pero tenemos, nos enseña, una llamada en el aire, así que puede pasarla. Adelante con su llamada y buenos días. Sí, bendiciones, varón. Amén. No sé si le están hablando sobre el tema, yo creo que estaba escuchando en el radio, pero ya llegué a mi trabajo. Sí. También estuve escuchándolo la semana pasada sobre el tema y quería dar, si así se pudiera llamar, algún testimonio también referente a que yo soy cristiano, la recibo al Señor ya hace más de 20 años. Y cuando conocí esta enseñanza bíblica, porque yo soy cristiano, soy pentecostal, así podrían no llamar, ¿verdad? Claro. Más que todo soy cristiano. Sí. Para mí no es un asunto eso denominacional, es un decir. Así mismo, mi hermano. Pero cuando conocí esta doctrina, peleé mucho conmigo mismo, porque esa enseñanza bíblica tan linda de la Escritura nos choca a lo que somos nosotros. Así es, Nosotros venimos de la iglesia contra el popular, orgullo. y todo el tiempo nos han enseñado nuestro esfuerzo, nuestra batalla, y aún venimos a veces al Evangelio, y también nos enseñan eso mismo, de alguna manera indirectamente, porque yo creía que era por gracia o que no era por obra, pero realmente no era así. Yo creía que era por obra. Me reveló. En teoría uno dice no es por obra, pero en la práctica entonces al fin... Prácticamente, exacto, en la práctica de todo lo contrario. Así es. Pero cuando yo tuve que rendirme a las Escrituras, claro, igual que aún era un oyente que llamó estos días, yo peleaba con eso y todas las preguntas que uno a veces quiere, y se choca con uno, sobre todo porque uno piensa mucho en su esfuerzo. Sí. Pero cuando uno ve las Escrituras, uno lo que ama, esto es lo que te ayuda más a Dios. Amén. En vez de tú creer que Dios es un dictador, tú dices, pero Dios sí es. O sea, tú ves a Dios de otra manera, de otra perspectiva bíblica. Amén. O sea, que para mí ese ha sido, yo sigo siendo pentecostal, claro. Amén. Porque en ese sentido, creo que lo toman en términos pentecostal, sigo creyendo en esas cosas que queremos nosotros. Usted es nuestro hermano. Yo sí estoy seguro que la Escritura está llena de eso, de Moisés, de Elías. Así es. Bueno, Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando agradó a Dios. Así es, así mismo. Gloria a Dios. Correcto. Tiempo, donde quiera que uno encuentre la Escritura, después de eso, cuando uno se le quitan esas escamas de los ojos, cuando tú lees la Escritura, tú la encuentras como pólvora. Cuenta donde quiera, pero ven, acá ahí. Eso es correcto. Entonces las cosas empiezan a cambiar. En mi vida ha sido totalmente transformada después que yo entendí eso, porque en vez de yo yo entiendo que amo más a Dios ahora. Amén. Amén. Gracias, mi amado hermano, por tu participación.
Amén. Hay una cosa todavía que yo sigo en el camino pudiendo entender, pero esta parte yo estoy seguro que es así. Gloria a Dios, Bendiciones gracias. en Cristo. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Bien, pues con respecto a Juan capítulo 3, Ricardo, ¿qué te parece? ¿Podemos entrar en Juan capítulo 3 o tú querías tratar algo? Bueno, queremos también decir, hay un hermano que escribió desde Argentina haciendo una pregunta acerca de que si los hijos forman parte del pacto. Pero, hermano amado, nosotros no queremos meternos ahí porque eso sería otro tema, no necesariamente totalmente diferente, pero tendríamos que tratar lo que es el pacto, las implicaciones del pacto, a quién alcance y a quién no alcance el pacto. Entonces no quisiéramos darte una respuesta, nosotros podríamos decir sí, no, pero no queremos dar esa respuesta porque te vamos a causar una intranquilidad sin necesidad. Así que si el Señor lo permite, en algún momento nosotros trataremos ese punto. Y así como leímos hace un rato en el libro de Romanos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, así también no todos los que son nacidos y formados en un hogar cristiano llegarán a ser cristianos. Obviamente eso es una obra de Dios. Nosotros, como dice el Señor, a los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso no está en nosotros. En nosotros está la responsabilidad que Dios nos da de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, de instruirlos en el camino de Dios, de enseñarles la palabra de Dios y de ejemplificarla en nuestras vidas, no siendo hipócritas, amando nosotros a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Si en ese camino ellos deciden tomar otro rumbo que no sea el camino de Dios, ya su sangre será sobre su cabeza. Sí. Pero realmente la Biblia no habla de que Dios nos haya incluido a nuestros hijos en un pacto. No, realmente no. Pero después creo que podremos tratar el tema con amplitud para no... Hay otra pregunta que nos hace un hermano. Aquí hay una pregunta que nos dejaron por escrito. Si una iglesia no tiene la doctrina calvinista, no tiene sana doctrina, nosotros no podemos decir eso ni afirmar eso, no necesariamente. Y para dar respuesta a eso tendríamos que conocer tu confesión de fe, que eso es lo que nos va a hablar. Pero el hecho de que no tenga doctrinas calvinistas no necesariamente no es buena doctrina. En realidad, y se le llama calvinista porque fue Calvino quien las sistematizó. Pero son bíblicas. Pero él lo que escogió fue la escritura y hizo como una especie de enseñanza organizada de esos temas que están en la Biblia. Sí, no fue que se inventó. Y no fue él el primero. Si vamos atrás, ya Agustín había hecho lo mismo, pero antes que todo, es Pablo en la palabra de Dios quien enseña eso. Exactamente. Ahora, algunas veces hay personas... Tenemos una llamada en el aire. El asunto del calvinismo, algunos son lo que llaman de 4 puntos y alguien dice, mira, si tú eres calvinista de 4 puntos, tú eres arminiano de 5. Sí. Tenemos otra llamada en el aire. Adelante con su llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Dios te guarde. Amén. Estoy llamando tal vez porque mi nombre es David, soy Francisco, pero estoy llamando porque creo que hay una confusión con muchos calvinistas de los 5 puntos respecto al asunto de del libre albedrío, la gracia original. Yo entiendo que la mayoría de los hermanos confunden arminianismo con pelagianismo. Entonces, yo entiendo eso, tal vez estoy equivocado, pero algunos también entienden que muchos calvinistas confunden arminianismo con pelagianismo. Y yo quería ver si me daban el chance de leer 2 artículos, son muy cortos, de religión de la Iglesia de Inglaterra, el número 9 y el número 10. El número 9 es sobre el pecado original o de nacimiento y el número 10 sobre el libre albedrío. Sí. Esa es la interpretación que tiene el anglicanismo, el metodismo clásico y muchos arminianos. Lo voy a leer. Sí. El pecado original no consiste, como vanamente propalan los pelagianos, en la imitación de Adán, sino que es el vicio de la corrupción de la naturaleza de todo hombre que es engendrado naturalmente de la estirpe de Adán. Por eso el hombre dista muchísimo de la justicia original, lo que cree la reforma, el reformado, y es por su misma naturaleza inclinado al mal, de suerte que la carne codicia siempre contra el espíritu, y por lo tanto el pecado original en toda persona que nace en este mundo merece la ira y la condenación de Dios. Esta infección de la naturaleza permanece también en los que son regenerados, por lo cual la concupiscencia de la carne, que unos interpretan
como sensualidad, algunos afección y otros deseos de la carne, no se sujeta a la ley de Dios. Aunque no hay condenación alguna para los que creen y son bautizados, todavía el apóstol Pablo confiesa que la concupiscencia y la mala inclinación tienen en sí mismas la naturaleza del pecado. Y termina diciendo, la condición del hombre después de la caída de Adán es tal que ni puede convertirse ni prepararse con su fuerza natural y buenas obras a la fe, y ni quiere, y por lo tanto no tenemos poder para hacer buenas obras gratas y aceptables a Dios sin que la gracia de Dios por Cristo nos prevenga. Eso es correcto. O sea, ahí es que viene la diferencia tal vez entre gracia común y gracia preventiva. Y dice, para que tengamos buena voluntad y obre en nosotros cuando tenemos esa buena voluntad. Los arminianos creen que nadie puede salvarse a sí mismo, porque el hombre ni quiere ni puede. Los pelagianos sí creen eso, que el hombre puede y quiere. Pero el arminianismo clásico, como lo entiende la Iglesia de Inglaterra o el metodismo clásico, no creen que la gente se puede salvar sin la ayuda preventiva de Dios. Esa es la diferencia que quería tal vez traer a la luz. Sí, hermano, gracias, pero queremos aclararte algo. Primera vez que yo escucho lo que tú acabas de decir en cuanto a que los reformados creen que es lo mismo, o creen lo mismo los pelagianos y los arminianos. No creen o sea, sí, pero creo que sí, muchos reformados, porque hay una caricatura. A veces los reformados, los arminianos hablan de los calvinistas como una caricatura teológica, y viceversa. Los calvinistas a veces hablan del arminianismo como una caricatura teológica, y yo creo que son teologías serias las dos. Considero que Calvino es un profeta moderno, pero tiende, por falta de información, se tiende a ver a veces una interpretación pelagiana como sinónimo de arminianismo. No, pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los arminianos son nuestros hermanos en Cristo y que tenemos diferencia en esas doctrinas, pero no podemos decir lo mismo de los pelagianos. Pelagio, por ejemplo, Pelagio no creía que Cristo era Dios. Muchos arminianos modernos, esa es la impresión que tengo, son realmente pelagianos, porque hay gente cuando tú le hablas, te hablan, hay un lenguaje de que yo me convertí, no, yo tomo una decisión por Cristo, pero usted le dice, pero usted se convirtió usted mismo con su fuerza. ¿Y dónde dice eso? Y yo he discutido con hermanos que yo entiendo que son arminianos normales, pero cuando yo me profundizo, yo me doy cuenta que son pelagianos. Y yo digo, no, eso es una herejía, hermano. ¿Por qué creen que se puede convertir? No, pero en verdad, hermano, cuando uno dice que se convirtió, porque somos nosotros que tenemos que tomar la decisión. Dios nos capacita para ello, pero somos nosotros que tomamos la decisión. Somos nosotros que nos arrepentimos. Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.